Hola, mi nombre es Nerissa y en este video les voy a hablar un poco sobre mi vida. Yo soy fiel creyente de que todas las personas sobre las cuales nosotros vamos a escuchar algo de ellos, cualquier enseñanza, cualquier maestro, cualquier guía, es muy importante que nosotros sepamos algo más de sus vidas, un poquito más, para ver si tienen coherencia lo que ellos dicen con lo que ellos practican todos los días. Porque claro, no vamos a seguir a alguien que habla sobre finanzas, sobre economía, sobre cómo hacer más dinero, si esas mismas personas viven endeudadas, no tienen dinero ni para pagar la renta, ¿no? O tampoco vamos a escuchar a esas personas que habla sobre crianza, sobre cómo criar a los hijos y no tiene hijos. O sea, es como que no tiene mucha coherencia si se ponen a verlo así. Entonces yo quiero compartirles un poquito más de mi vida para que me conozcan un poquito más y pues sepan un poco más sobre mí. Yo tengo 31 años, soy Géminis, vivo en México, en el estado de Jalisco. Yo crecí en un pequeño pueblo junto con mis papás y yo creo que mi infancia se puede decir que fue lo bastante normal, o sea, fue una infancia muy feliz, sin ninguna carencia, nunca me hizo falta nada. Tuve la oportunidad de estudiar la primaria y la secundaria en un colegio católico donde daban clases también algunas religiosas o monjitas, como les llamábamos nosotras. El lugar donde yo crecí, yo creo que la mayoría de la población son católicos, yo creo que el 90-95% de la población son católicos. Entonces a mí me gustó mucho haber crecido en esta comunidad y con esta religión, porque sí creo que para un niño es muy importante que crezca creyendo en algo. A mí me gustó mucho haber crecido así. Yo tuve mi bautizo, hice la primera comunión, hice la confirmación, todo de la iglesia católica, ir a misa los domingos. Y cuando ya estaba a punto de entrar a la preparatoria, mi mamá me sugirió entrar a una escuela donde tuviera una carrera técnica. Y decidí estudiar la preparatoria junto con la carrera técnica de enfermería. Entonces, a los 18 años, yo termino los estudios y hago un año de servicio para poder titularme como enfermera. A los 19 años, yo ya estaba trabajando como enfermera. Yo ya estaba titulada de enfermera, yo trabajaba en un hospital. Estaba trabajando en un hospital en otra ciudad. Después me fui a vivir a otra ciudad, ya yo sola, sin mis papás, para poder trabajar en otro hospital, en el cual pues iba a tener pues un mejor salario, se supone. Ya trabajando yo en este hospital, decidí estudiar la licenciatura, que para esto nada más necesitaba estudiarla un año porque ya tenía la carrera técnica. Entonces solamente estudié un año de licenciatura para ya poder graduarme como universitaria. Entonces yo seguía mientras trabajando en este hospital. Trabajé en hospitales alrededor de casi 4 años trabajé en los hospitales. Y me gustaba mucho el trabajar, o sea, mi trabajo como enfermera me gustaba realmente mucho. Yo creo que lo que yo más disfrutaba, lo que a mí más me gustaba, era el contacto con el paciente, o sea, el contacto con las personas. Yo lo disfrutaba muchísimo, me gustaba cualquier área, urgencias, quirófano. Me tocaba a veces en el área donde los bebés nacen enfermos. Entonces a mí cualquier área que a mí me pusieran yo estaba feliz, a mí me gustaba mucho mi trabajo. Lo que no me gustaba es que en ese hospital no me remuneraban económicamente bien, porque yo creo que a mí me tocó una época difícil donde yo trabajaba para el gobierno, por decirlo así. Yo trabajaba para algo del gobierno, pero en ese tiempo no daban como contratos o bases o pues no me remuneraban bien económicamente. Y aparte de eso, tampoco me gustaba mucho el ambiente laboral de ese hospital en particular en el que yo trabajaba. Y pues como que me fui desilusionando de trabajar ahí donde trabajaba, porque pues no ganaba muy bien, apenas si me alcanzaba para la renta y para otros gastos. Entonces vi la posibilidad de tener un plan B, porque yo veía que si me iba a otros hospitales iba a ganar lo mismo o incluso menos. Entonces yo quería tener otro tipo de planes, como si yo ya no trabajara de enfermera, ¿ahora qué voy a hacer? Y toda mi familia es estilista. Yo crecí en un ambiente de salones de belleza. Mi mamá es estilista, ella estudió cuando yo tenía 3 años. Mis tías son estilistas, las hermanas de mi mamá, en otras ciudades en Estados Unidos. Entonces yo crecí en ese ambiente y decidí pues empezar a estudiar. Yo ya sabía hacer muchas cosas. Claro que al nacer en ese ambiente yo aprendí muchísimo, pero también decidí estudiarlo para tener un plan B.
Esto era mientras decidía qué hacer, si me salía de trabajar del hospital o qué hacía. Entonces hubo un día, solamente me decidí salirme de trabajar de ese hospital, me regresé a vivir con mis papás, seguí estudiando el estilismo profesional, y recuerdo que cuando yo tenía el título de licenciatura en mis manos, el título de enfermera, pues yo ya no estaba trabajando en el hospital y yo decía, pues ahora qué voy a hacer con esto. Entonces pues sí decidí ir en busca igual de otros hospitales donde pudiera yo trabajar que me conviniera la paga, porque pues claro, o sea, sí me gustaba lo que yo hacía, pero tampoco iba a regalar mi servicio, ¿no? Y no, como que no hubo un lugar donde yo pudiera trabajar, donde me convencieran. Entonces mi hermana ya era estilista, mi hermana más grande que yo, ella tiene 5 años más que yo, ella ya era estilista y ella vivía en otra ciudad. Entonces decidimos poner un salón de belleza en esta ciudad donde vivo ahorita actualmente. Pusimos el salón de belleza y en cuanto abrimos el salón nos fue realmente bien. La verdad que nos fue muy bien, tuvimos muchos clientes y esto ya no me dio oportunidad de seguir buscando empleo de enfermera, pero yo le seguía diciendo a mi hermana, yo estoy aquí en el salón de belleza por mientras, porque si yo encuentro un mejor hospital, si yo encuentro un mejor trabajo de enfermera, yo me voy. O sea, eso le decía. Pero pues nos fue tan bien que realmente ya no tuve la oportunidad de seguir buscando trabajo de enfermera y continué allí. Después, a los 25 años, ya cuando cumplí 25, o sea, después de un año aproximadamente de ya tener el salón de belleza, me vengo a vivir a esta ciudad donde tenemos el salón de belleza. Aquí vivía mi novio y me vengo a vivir con mi novio. Y pues ya seguimos trabajando en el salón de belleza. Después viene la pandemia, cuando la mayoría de las personas famosamente tuvieron a lo que le llaman su despertar espiritual, y fue donde yo también empecé a desarrollar mis habilidades psíquicas, mis dones espirituales. Descubrí que era medium, lo descubrí por medio de una lectura del tarot. En la primera lectura de tarot que yo hice así formalmente, una muchacha me dice, una chava, oye, ¿me puedes dar un consejo? Me dice, ¿me puedes dar un consejo de mi abuela que ya falleció? Y yo le dije pues que sí, no sabía si esto se podía hacer por medio del tarot, pero yo decidí decirle que sí, dije pues a ver qué. Entonces ahí me di cuenta que yo me podía comunicar con los espíritus y seguí haciendo este tipo de lecturas de tarot a varias personas a mi alrededor. Al principio era gratis, no lo cobraba, pero disfrutaba mucho hacerlo. Entonces le leía las cartas a mis amigos y siempre terminaban con un mensaje de sus seres queridos. Y pues después me empezaron a buscar más personas y ya fui cobrando un poco por este servicio. Yo creo que toda mi familia lo tomó bastante bien cuando yo les empecé a contar lo que yo era capaz de hacer. No soy la única en mi familia con este clase de dones. Digo, no hay nadie en mi familia en la historia que digamos que alguien tenía un don en especial. Ninguna medium ni nada, pero mi hermana a la par de conmigo fuimos desarrollando las dos habilidades psíquicas. Entonces de alguna u otra manera nos íbamos ayudando las dos. Incluso en las sesiones que hacemos las dos, las sesiones presenciales, ella siempre me acompaña y las cosas que yo no logro ver o identificar, las identifica ella, las ve ella. Entonces nos complementamos bastante bien. Ya después de algunas sesiones yo le compartí a mis papás lo que yo podía hacer, las habilidades psíquicas que yo tenía, y lo tomaron bastante bien. Al principio mi mamá recuerdo que me dijo, te van a tachar de bruja, van a pensar que eres una bruja si tú lo haces público. Lo decía como con risa, pero a la vez yo creo que con una preocupación, y realmente no me importó porque pues ya para este punto ya hay muchas personas hablando sobre esto, no era ya la única. Y digo que en mi familia no era la única porque yo tengo algunas historias de tías que les han pasado cosas. Por ejemplo, tengo una tía que te dice, ve y abre la puerta, están tocando. Entonces nosotros así como que no, nadie toca, pero a los 5 segundos alguien va y toca la puerta. O sea, es así esa tía, y también tiene otras cualidades que a lo mejor ella no se considera como una psíquica ni nada, pero pues sabemos que sí. Igual mi mamá también tiene muchas habilidades psíquicas. Mi mamá siempre sabe cosas. Mi hermana y yo decimos, mi mamá siempre sabe todo. Mi mamá siempre sabía en dónde estábamos, con quién estábamos. Mi mamá siempre sabe cosas. Mi mamá nunca le ha tenido el miedo a la muerte, y eso es algo que me transmitió a mí desde chiquita.
Desde chiquita, bueno, no sé si esté bien o mal para un niño, pero mi mamá desde chica ponía películas de terror. Ponía películas de terror en la televisión y nosotros con ella. Y la verdad es que nunca me daba miedo, o sea, como que había escenas que decía, ay, sí, qué miedo. Pero mi mamá siempre nos decía, pues es que no hay nada que tenerle miedo. Es solo una película, no pasa nada. Nadie te va a hacer nada. Y como mi mamá era demasiado católica, o sea, es muy católica, ella pues decía que con la fe nadie te va a hacer daño. Entonces, desde chiquita a mí o sea, como que nunca tuve miedos reales, nunca tuve miedos a muchas cosas. Y cuando yo empecé a desarrollar este don, a mí no me dio miedo nada realmente. No me daba miedo comunicarme con los espíritus. Claro, yo no puedo ver a los espíritus como veo a una persona en físico, que sí me gustaría, claro, pero no los puedo ver así. O sea, los espíritus me empiezan a hablar, me empiezan a decir algunas cosas que yo sé que no es mi propia voz. Yo sé que es la voz de una mujer o de un señor, entonces ya les empiezo a preguntar cosas y después me empiezan a transmitir una serie de imágenes. Es como si tuviera una pantallita enfrente de mí. Entonces así empiezo yo a escuchar, empiezo a ver las imágenes, que en una pantalla como una tablet enfrente de mí, que es la clarividencia. Entonces yo ya relaciono lo que escucho con lo que veo. Y la verdad es que nunca me ha dado miedo. Nunca tengo experiencias paranormales. Digo, a lo mejor mi vida no es tan fantástica porque pues es que realmente nunca me pasan cosas. Bueno, a lo mejor yo ya lo veo así, ¿no? Porque cuando le cuento a mis amigos cosas de que digo, no, pues mi vida es muy normal, mi vida es muy simple, les empiezo a contar cosas que me pasan y mis amistades me dicen, ay, ¿cómo vas a creer que eso es sencillo, no? Pero nunca me pasan cosas paranormales así fuertes que a mí me asusten. Es que sí me han pasado cosas con el bajo astral muy fuertes, pero la verdad es que nunca nada me ha asustado porque yo sé que esto es parte de, o sea, es parte de la vida. Siempre tiene que haber oscuridad para que haya luz, es un contraste. Entonces a mí de alguna manera nunca me ha dado miedo. Nunca me ha dado miedo la muerte y como les digo, esto es gracias a que mi mamá me lo transmitió desde chiquita. Mi hermana dice que como nunca tengo miedo como a nada, entonces por eso nunca me pasan cosas tan feas, porque si bien saben, los espíritus del bajo astral te hacen cosas para asustarte, para bajarte tu nivel de vibración y así poderse alimentar ellos de esto. Entonces, dice mi hermana que por eso a mí nunca me pasa nada, porque como no me asusto, entonces por eso nadie me asusta, pues, o sea, intentan asustarme a veces los espíritus, empiezo a escuchar voces en mi casa o algo y yo de verdad no me asusto. Entonces dice mi hermana, pues por eso no pasan cosas más grandes, ¿por qué no te asustas? No lo permites, dice ella. Pues yo sí considero que mi vida es bastante normal porque yo me levanto todos los días, salgo a correr con mis perros o sacarlos a pasear. Salgo con mi esposo, salimos los dos a sacar a mis dos perros y regreso a mi casa, hago mis labores, me voy a mi trabajo. No es que todo el tiempo esté escuchando espíritus, no todo el tiempo los estoy viendo o recibiendo mensajes, no. Y esto fue algo que yo aprendí. En un principio sí, como que todo el tiempo escuchaba muchas voces y yo una vez dije, yo creo que yo voy a acabar en un hospital psiquiátrico. Yo creo que yo voy a acabar en un manicomio porque escuchar tantas voces no es normal, o sea, es como que no te permite tener una vida. A veces estaba yo atendiendo a un cliente en el salón de belleza y estaba escuchando a mi cliente y a la par estaba escuchando otras voces, entonces yo decía, no, es que esto no está bien, voy a acabar vuelta loca. Pero fui aprendiendo que yo también tengo como una especie de botón de encendido y apagado, que si lo enciendo es como que, a ver, voy a encender mi botón y ahorita voy a escuchar a los espíritus que me quieran decir algo. Y es como que si no lo enciendo, nadie me va a hablar, ¿eh? Entonces mi vida normal es bastante normal. No estoy escuchando espíritus todo el tiempo ni nada. No me están pasando cosas paranormales. Lo que sí creo que se sale de mi vida normal, cotidiana, son mis sueños. Yo le digo a mis amigos, tengo amigos con los que platico bastante, que les digo, me da mucho gusto dormirme por las noches porque siento muchas veces que mis sueños son más interesantes que mi vida misma, ¿no? Como muchos ya saben, cuando nos vamos a dormir nos vamos al astral, que es otro plano paralelo al nuestro, en el que podemos vivir pues muchísimas cosas, porque el plano astral tiene muchísimas dimensiones y mis sueños me han servido tanto para que sean premonitorios, para que yo sepa lo que va a pasar,
como mensajes a veces, mensajes amorosos de mis guías, de mis ángeles, de seres queridos. A veces yo digo que mis sueños son nada más como chisme. Por ejemplo, hoy en la noche que iba a una fiesta con unos tíos de mi papá, tíos y primos de mi papá, y yo estaba viendo el tipo de música que había y el tipo de comida y veía a todas las personas. Y hace unos momentos, hace una hora aproximadamente, me marcó mi mamá para decirme, oye, los primos de tu papá lo están invitando a una comida, ¿quieres ir? Yo de primero como que le iba a decir que no, y después me acordé de mi sueño. Es que no siempre me acuerdo de mis sueños al despertar, a veces me acuerdo de ellos conforme va pasando el día. Y después me acordé del sueño y le dije a mi mamá, no, sí quiero ir. Le dije porque ya sé que va a haber música bonita, ya sé que van a estar tales personas, ya sé lo que van a dar de comer. Le dije, sí quiero ir, yo creo que me la voy a pasar muy bien. Como es en otra ciudad, por eso al principio dije que no, pero acordándome de mi sueño, todo lo que vi, dije, no, sí voy a ir. Hay otros sueños que son como sanadores también, como si yo arreglara situaciones de mi vida diaria, como si yo tuviera una situación, si tuviera como, no sé, que me enojé con la vecina por un problema y a lo mejor la vecina ya está bien ella, pero yo me quedé con ese coraje o X cosa, y en los sueños siempre resuelvo mis cosas. O tengo que hacer algo en la vida cotidiana, no sé cómo hacerlo, y en mis sueños también los resuelvo. Entonces yo siempre recuerdo mis sueños. No es feo para mí porque hay personas que sí dicen que tienen muchas pesadillas y esas cosas. Incluso yo, hay veces que mis sueños son totalmente normales como mi vida cotidiana. Yo digo, ay, pues tengo mucho que no sueño cosas tan intensas. Y hay personas que me dicen, ay, mejor es que si tuvieras pesadillas. Y les digo, incluso a mí me gusta tener pesadillas. O sea, las veces que he tenido pesadillas me han servido mucho porque yo fácil me salgo de ellas. O sea, rápidamente empiezo a rezar en mis sueños o a hacer otra clase o les empiezo a hablar a los arcángeles y me salgo de mis pesadillas. Entonces, pues realmente tampoco me afectan las pesadillas. Estaba recordando hace tiempo que cuando yo estaba chiquita, yo mojaba la cama, yo me hacía pipí de chiquita. Yo creo que, no recuerdo exactamente cuándo terminó esto, yo creo que terminó cuando yo tenía unos 7, 8 años. Pues yo creo que esto se deriva a que yo cuando estaba chiquita tenía muchas pesadillas. O sea, sí me asustaban mucho los espíritus cuando yo estaba chica. Y pues ya ven, te asusta el espíritu, bajan tu vibración y de eso se alimentan ellos, de baja vibración. Porque los espíritus oscuros en sí no tienen manera de alimentarse de la energía de la luz como nos alimentamos nosotros las personas. Se alimentan de energías bajas. Entonces, por eso asustan a los niños, por eso asustan a las personas, ¿no? Pues yo creo que ya de grande aprendí a manejar esto y pues ya no me da miedo. También fue gracias a que mi mamá nos fue inculcando a que no tenemos que tener miedo de nada. Ella siempre nos decía, si creemos en Dios, si creemos en la Virgen, en los ángeles, si tenemos suficiente fe, nada puede dañarnos. Entonces yo creo que eso es lo que me ha ayudado a lo largo de mi camino. Yo creo que crecer con esa fe con la que yo crecí en mi familia y en mi escuela ha sido muy beneficioso para mí, para mi vida. Hubo un punto donde yo dije, yo me voy a dedicar a solamente leer el tarot y hacer sesiones de espiritismo con las personas porque esto es lo que yo quiero hacer. Y cuando dije eso me empezó a ir mucho mejor en el salón de belleza. Y yo dije, no, yo creo que tengo que conservar ambas cosas. Y en parte comprendí que el conservar mi trabajo de todos los días me ayudaba a mí a tener una estabilidad energética, porque esto me ancla a la tierra, es como el mundo real. No voy a ir a cortarle el cabello a las personas y hablarles todo el tiempo de espíritus, todo el tiempo de energías. Es como que me pongo junto a la persona y simplemente hablamos de la cotidianidad, del mundo natural, normal, que vivimos todos los días. Y eso es lo que me ancla aquí a la vida, a la tierra, porque cuando estoy mucho en el espiritismo, por ejemplo, cuando estoy mucho grabando ese tipo de videos, cuando estoy leyendo muchas cartas o haciendo muchas sesiones, sí me quedo como en una especie de, como si estuviera flotando, como si mi realidad no fuera la realidad. A veces me da la sensación de que todo es irreal, que todo es falso y se siente un poquito raro, ¿no? No tener los pies en la tierra. Entonces, mi trabajo de todos los días me mantiene los pies en la tierra. Tanto eso como mi ejercicio físico también. Me gusta mucho hacer ejercicio. Me gusta mucho cuidar mi alimentación. Yo desde muy chica he creído que si nosotros tenemos un cuerpo,
pues hay que cuidarlo, ¿no? Hay que alimentarlo bien, hay que tratarlo con amor, hay que darle buenos alimentos. Yo tenía una tía cuando yo estaba en la secundaria. Esta tía fue la que me ayudó a entrar al mundo del deporte. Ella pasaba por mí todos los días tempranito y nos íbamos a correr y a hacer ejercicio. Actualmente esta tía ya no hace ejercicio, pero sí camina mucho, o sea, tiene el hábito de caminar mucho. Y yo de ahí fui desarrollando esta pasión y este amor por cuidar tu cuerpo físico. Yo en ese tiempo pues todavía no sabía nada sobre espiritismo ni nada, tenía 15 años, pero pues yo sabía que era lo único que tenía, ¿no? Un cuerpo, entonces hay que cuidarlo. Si quiero llegar a viejita, ¿cómo quiero llegar? Si quiero vivir mi vida, o sea, ¿cómo es que la quiero vivir? Con alguna enfermedad. Hay otra cosa que por parte de mi papá, mi abuelita tiene diabetes, por parte de mi mamá, sus hermanos están enfermos del corazón y han fallecido de eso. Entonces yo como enfermera también sé que si yo cuido mi cuerpo y hago todo lo que esté en mis manos por no enfermarme, me puedo salvar incluso de esas enfermedades. O sea, sé que está en mis manos, no siempre, o sea, a veces son cosas hereditarias que pues te van a pasar, pero yo sé que el cuidar mi cuerpo sí está en mis manos y que puedo hacer todo lo posible por vivir bien. Yo creo que si cuando yo estaba chiquita me hubieran preguntado yo qué hubiera querido ser de grande, yo hubiera dicho que hubiera querido ser medium. Yo desde que estaba chica veía programas en la televisión sobre personas que se comunicaban con los espíritus y a mí me parecía algo fascinante. A mí me parecía como un superpoder y me gustaba tanto y yo pensé que eso no era real, o sea, pensé que solo era de la televisión, pero me gustaba tanto que yo decía, no, yo si pudiera elegir hacer una cosa de grande, si pudiera elegir un superpoder, sería el poder comunicarme con los espíritus. Yo creo que por eso cuando empecé a descubrir este don, a mí me dio muchísimo gusto, o sea, al contrario de asustarme, al contrario de querer cerrar esto, no, yo siempre lo he querido ampliar, yo siempre lo he querido abrir más, incluso me empapo cada vez más de libros y de información, porque me gusta esto y quiero seguir aprendiendo. Bueno, yo creo que hasta aquí voy a dejar mi video del día de hoy. No sé si quieran saber algo más sobre mi vida. Si tienen alguna duda me la pueden escribir aquí, pero de cualquier manera yo les iré narrando mi vida, como ya lo he hecho en otros videos, les iré narrando partes de mi vida y anécdotas que tengo a través de mis videos. Muchas gracias por quedarte hasta el final, gracias por ver mis videos y nos vemos en una próxima ocasión. Gracias.